Buenas noches, sí, maestra. Mm. ¿Pueden visualizar la, el PPT? Sí, licenciada. Ya, correcto. Buenas noches con todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar el esquema de vacunación referente a todo lo que es el recién nacido y los niños menores de 1 año, así como también los niños menores de 5 años. Dentro de este esquema nacional de inmunizaciones está basado en la norma técnica que aún no ha sido cambiada, es la norma técnica número 196. Quien les habla es la licenciada Nidia Marianela Alcántara Gómez, especialista en salud pública, y vamos a proseguir a hablar. Referente, en primer lugar, sobre el índice de riesgo. ¿Por qué iniciamos el índice de riesgo? Porque a veces no tomamos un poco de conciencia de la importancia de lo que significa inmunizar a la población. En nosotros estamos reconocidos como dentro de los márgenes de alto riesgo. ¿Por qué razón? Porque no logramos inmunizar. Ahora mismo estamos viendo el problema de la inmunización contra el sarampión. No hemos llegado a cumplir las metas porque gran parte de la población no está muy bien informada, aparte que también tenemos ciertos comentarios que se hacen a través de diferentes medios de difusión que nos están afectando, ¿no? Entonces nosotros para eso tenemos que tener el conocimiento real y preciso para poder basarnos, tener el fundamento sobre todo científico, teórico, para poder lograr que nuestras coberturas, sobre todo, alcancen lo más alto, las cifras óptimas para poder vacunar a estos niños, ¿no? Y así nosotros no logremos llegar a una pandemia o en todo caso a una epidemia. Miren, el cálculo del índice de riesgo estratifica el riesgo del país en 4 categorías. Si es negativo, quiere decir de que hay unas cifras, ¿no? Divisiones que se hacen entre los que se vacunan y los que faltan, los susceptibles por vacunar, y sale 0,8. En esta evaluación el Perú se encuentra con un índice de 0,93, es decir, que va más arriba, ¿no? Entonces, lo que significa que se encuentra un alto riesgo. Eh, Nosotros, aparte de ello, tenemos que tener el conocimiento de los tipos de vacunas que nosotros tenemos, porque muchas veces nosotros solamente nos concentramos, por ejemplo, cuando hay campañas, barridos como ahora, eh, de apoyar en la vacunación, y nos vamos olvidando de todos los conceptos teóricos que son importantísimos, porque eso es lo que nos caracteriza como enfermeros, como profesionales de la salud, y sobre todo, y así no lo fuéramos, eso nos ayuda a que nosotros podamos tener mayor alcance a la población y poderles explicar qué tipo de vacunas, cómo son las vacunas. En este caso nosotros tenemos vacunas que son las vacunas inactivadas o muertas, pero también tenemos las vacunas vivas de virus vivos atenuados, es decir, tenemos dos tipos de vacunas, tanto virus vivos atenuados como inactivados o muertos. Esto se llama las vacunas enteras, ¿no? Y dentro de estas vacunas son virales y a la vez bacterianas. Eh, Están subdivididas, unas son sensibles a la luz y al calor y otras son sensibles al frío. Todas las sensibles a la luz y al calor son las virus vivas atenuadas, es decir, que son aquellas que están debilitadas o en cierta forma se ha alterado su composición ya a través de inoculaciones que se ha aplicado o siembras repetidas para poder debilitar su virulencia.
Entonces, prácticamente ha habido una modificación de estos virus, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que nosotros de repente estamos con una serpiente muy peligroso y le sacamos la ponzoña. Entonces, estamos debilitando a ese animal de ser agresivo, de que logre atacarnos y sobre todo que nos haga daño, ¿no? Que podamos fallecer por envenenamiento. Entonces, estos virus conocidos son contra el sarampión, las paperas, la varicela, el rotavirus, es decir, se juntan, se unen, ustedes sabemos bien que la vacuna de sarampión hoy en día no viene sola, viene contra las paperas y también contra la rubiola. Entonces, esos tres ya de por sí, por lo mismo que están unidos, tienen el mismo procedimiento. Entonces, lo que va a suceder es que todas esas tres vacunas son de virus vivos atenuados. También tenemos dentro de esos virus vivos atenuados a las bacterias, que es el bacilo de Koch. Entonces, las ventajas de estos virus es que prácticamente son menos genes, se neutralizan en forma más rápida, tienen mayor acción, su tiempo es duradero, en muchos de ellos solamente una vez se vacuna, ya no es necesario que se vacune más veces. ¿Ya? Y las desventajas sí son que en las bacterianas que tienen más genes son más difíciles de neutralizar, y en los virus la virulencia puede actuar en cualquier otro momento, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, en el caso del antipolio oral, se ha logrado, prácticamente se ha sacado casi en casi todo el esquema de vacunación debido a su gran virulencia, ¿no? Sabemos bien de que por más que hemos tenido o sea, si hablamos del riesgo-beneficio, los números de casos que se han afectado a algunos niños han sido menor, pero de todas maneras el Estado ha tenido serios problemas por esa causa, porque obviamente así sea uno, dos o tres, el niño prácticamente lo que se ha logrado es que sea tan virulento y que se vuelva a transformar a lo que realmente es agresivo y haya dañado a esos niños, ¿no? Prácticamente les ha producido la polio a los pequeños. Entonces, de ahí es que el incremento ya de las otras vacunas que ahora se colocan, que es la IPV, que ya la vamos a ver, ¿no? Entonces, esos son las vacunas de virus vivos atenuados. Y en cuanto a las inactivadas o muertas, esta se inactiva el patógeno con algunos agentes, como el calor, como productos químicos. En gran parte de ellos se usa la formalina a través del formaldehído y para evitar la reproducción. Están intactas, en algunos casos obviamente están divididas, en algunos casos son las fraccionadas, es decir, ¿por qué se le conoce como inactivadas? Ya hemos mencionado, pero esta subdivisión se debe a que son clasificadas según cómo hayan sido elaboradas o según cómo se encuentren, ¿no? Entonces, estas vacunas inactivadas están fraccionadas, por ejemplo. ¿Por qué se dice fraccionadas? Porque son fracciones de virus o bacterias, ¿no? Dentro de ellos está la influenza estacional, está la IPV, está la rabia, y las desventajas es que su duración es de poco tiempo. Entonces, por ejemplo, en la influenza estacional sabemos bien de que se tiene que todos los años vacunar. También después de la fraccionada están las subunidades, es decir, que se saca parte del patógeno y esta se va a aislar en una proteína específica, ¿no? Y como por ejemplo tenemos la tosferina celular, el cólera, también hay otro tipo de inactivadas o muertas que son las recombinantes. Esto se toma de un pequeño, en realidad, fragmento del ADN del virus específico vamos a transformarlo, ¿no? O bacteria en todo caso, contra el que queremos
protegernos y se inserta en unas células que lo fabrican, la misma hepatitis B, ¿no? Por ejemplo. Es decir, sacamos de la superficie de la hepatitis, ¿no? Un pequeño fragmento de esa superficie, el mismo virus, ¿ya? Al sacarlo, lo que vamos a hacer es insertarlo después, ¿no? A las células que lo fabrican. Es decir, que a toda la célula, ¿ya? O sea, ya una vez muerta, porque desde el momento que lo separamos ya le quitamos su potencia y lo colocamos en una nueva, que es completa. Entonces es por eso que se dice que son recombinantes. Y las conjugadas, que son de recubrimiento de bacterias enlazadas químicamente con proteínas portadoras, ¿no? Conjugada quiere decir que también cogemos y enlazamos estas bacterias a través de químicos y regresamos a una de las proteínas de esa misma bacteria, de tal manera que cambia su toxicidad. Y tenemos las toxoides que se incuban en una toxina purificada, ¿ya? Para que, o sea, lo que se hace es incubar una toxina para que en ese toxoides haya una transformación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Clostridium tetani, la neurotoxina que produce, ¿ya? Tetanospasmina, que es el ejemplo es la DT. Cuando nosotros vamos bueno, ya sabemos los tipos de vacunas que hemos mencionado, ¿no? Recombinantes, fraccionadas, las conjugadas, y las subunidades que son de inactivadas, y las bacterias bacterias o virus que son de virus vivos atenuados, ¿no? Entonces, ya sabemos que lo que las vacunas, ahora vamos a proceder a vacunar. Pero antes de vacunar, nosotros tenemos que saber que tenemos que saber los antecedentes del paciente, ¿no? No vamos a proceder a vacunar, porque me he tomado la molestia de explicarles primero los tipos de vacunas, porque a continuación nosotros vamos a ver sus componentes de casi todos ellos. Entonces, al ver los componentes de casi todos ellos, ahí, ¿por qué razón nosotros los enumeramos, lo mencionamos? Porque muchas veces nos acostumbrábamos a decir, bueno, señora, ya le hemos vacunado a su niño, va a presentar los síntomas más comunes, ¿no? Y probablemente, si es que pasa algo, usted nos avisa, ¿no? O acude al establecimiento más cercano. Casi siempre eso se hace para que nosotros le digamos los efectos, los más comunes, los efectos que casi siempre dentro de las 48 horas se van a notar, evidenciar. Sin embargo, le decimos que nos avisen. Cuando antes no le hemos preguntado a veces al paciente, no le hemos preguntado si se ha aplicado, sobre todo, si es su primera vez que se aplica, si es cuántas aplicaciones ya ha tenido de determinada vacuna que le vamos a colocar. Tampoco le preguntamos si son alérgicos a algunos medicamentos. Alguien me decía hoy día, ¿no? Pero si ya le puse una dosis, ¿por qué es importante que otra vez yo le tenga que preguntar? Porque nosotros sabemos bien en la experiencia que el que es alérgico a algo puede hacer alergia más adelante a otros componentes. Igualmente, el que nunca fue alérgico puede volverse alérgico o se reactiva su alergia. Entonces, es importante que siempre al paciente se le haga esperar para ver los efectos que podría tener la determinada vacuna, y preferible que el paciente, si le va a producir una reacción alérgica al medicamento, es decir, un RAM, en este caso el biológico, que sea en el establecimiento de salud donde nosotros vamos a poderle brindar los primeros auxilios, a diferencia de cuando llega a su casa. Entonces hay que preguntarle siempre, sea o no sea alérgico. Si no lo es, igual de preferencia hacerlo esperar.
los tratamientos actuales que tiene, ¿ya? También los antecedentes de presentación de los efectos adversos anteriores, si es que hizo efecto, cómo lo hizo, si fue leve, fue moderado o fue severo, el horario de la última lactancia, hay que preguntarle, porque también no consiste solamente en dar, por ejemplo, a través de la vía oral, no solamente consiste en que el niño venga a vacunarse, sino si es que está presentando en el momento alguna enfermedad. Si está con diarrea, sabemos bien que en cuanto, por ejemplo, al antipolio, no podemos nosotros decirle, ya, bueno, ya lo vacuné y vaya y retírese, ¿no? Porque sabemos bien que a través de la diarrea la puede eliminar. Entonces, en esos casos, lo que tenemos que hacer es proseguir a vacunarlo, pero la próxima vez, porque lo vamos a citar una próxima vez, pasado la diarrea, le vamos a vacunar, pero ya no lo registramos. Entonces, hay que tener cosas claras, ¿no? En cuanto a las vacunas de recién nacido, nosotros vemos que una de las primeras vacunas es la BCG, que es la de bacilo de Calmette-Guerin. Entonces, esta vacuna sabemos bien que previene no la tuberculosis común, la que siempre nos da la tuberculosis pulmonar, sino las más agresivas, ¿no? Que es la meningia y la diseminada, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos que tener en cuenta que esto de dónde proviene, de una cepa del Mycobacterium bovis y la vacuna bacteriana viva atenuada. Hace un momento lo dije, ¿no? Es una virus viva atenuada, entonces su frasco es oscuro, es susceptible al calor, susceptible a la luz. Por eso se le coloca el frasco oscuro. Es multidosis, es una vacuna reconstituida porque viene un diluyente con cloruro de sodio al 9 por 1000, 0.1 en otros laboratorios tiende a venir, y ahí sí se aplica, o sea, es decir, el Estado generalmente aplica una dosis de 0.1 mililitro, ¿no? Por vía intradérmica. Y en otros laboratorios ya es la mitad de esa cantidad, ¿no? También por vía intradérmica. En los recién nacidos, el peso debe ser igual o mayor de 1,5 kilos. Hasta hace poco, bueno, antes de esta norma, se tenía que tener más peso. Ahora es suficiente que se tenga mayor de 1,5 kilos. Y en prematuros, una vez recuperado y con el peso indicado, se puede aplicar también, dentro de las 24 horas. Entonces, esto es importante, ustedes están viendo acá el dibujo. ¿Por qué lo he recalcado? Porque he podido ver, y ahora con más razón, porque hay varias vacunas intradérmicas. Una de ellas es la antirrábica, que no es el momento todavía de hablarlo, pero se aplica la vacuna intradérmica. Entonces, siempre recordar que nosotros tenemos por encima todo lo que el órgano que más nos recubre es la piel, ¿no? Y es la que nosotros podemos evidenciar, pero es muy fina, y es el epidermis. Debajo de ello está la dermis, que también es ligeramente un poco más gruesa, ¿ya? Pero no debemos de pasarnos al tejido subcutáneo que está acá. Esto rosado viene a decirnos, aunque no está muy bien definido, ¿ya? Porque la epidermis es la piel, que debería ser este marrón, y el rosado debería ser la dermis, y más abajo sería el tejido subcutáneo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos de 5 a 15 grados que colocar esta vacuna para que pueda ser efectiva. Y sobre todo, como ustedes pueden ver, que se llegue a formar la pápula. ¿Por qué se llegue a formar la pápula? Porque muchos dicen de que tienen la vacuna, que se le aplicó la vacuna, y es más, tienen en el carné la vacuna, pero sin embargo,
no evidencia ninguna cicatriz, no evidencia de que si se le pregunta a la madre, jamás se le formó la pápula, como ustedes pueden ver en el dibujo, nunca se le formó esa pápula. Entonces, eso quiere decir que nunca se le vacunó al niño. Algunos dirán, sí, sí le coloqué, pero le colocaron mal. Y es por eso es que no se formó esta pequeña pápula que ustedes pueden, pustulosa, que ustedes pueden ver en el dibujo, ¿no? Entonces, acá se ve mejor. Miren cómo la piel tan pequeñita que es, ¿no? Es el tejido epitelial o el tejido la epidermis, y aquí está la dermis, y el resto ya es tejido subcutáneo, ¿no? Entonces, de 5 a 15 grados es donde se aplica esta vacuna. Entonces, dura 6 horas abierta, es sensible a la luz y al calor, tiene un diluyente que no debe estar congelado, y la jeringa es de 1 cc o 1 mililitro con aguja de 27 de grosor por media pulgada. Y para cargar se usa el diluyente en una carga de, bueno, nosotros, según la norma dice 5 centímetros, pero nosotros generalmente usamos 3 centímetros, por lo que el líquido es pequeño, y con una aguja de 21G por 1,5 pulgadas, ¿no? Los efectos son el nódulo, que ustedes pueden ver acá en el dibujo. Hay una induración en el sitio de la inyección que disminuye gradualmente y es reemplazado por una lesión local que puede ulcerarse, ¿no? Semanas más tarde, hasta puede durar, a veces alguien me decía, ¿puede durar más de un mes? Sí, puede durar más de un mes. Y esta lesión local no requiere tratamiento, ¿no? Se humedece bueno, se cubre con una gasa limpia, se humedece para que no se pegue a la ropa, se humedece primero, y después, antes de bañar al niño, se humedece y al rato se despega, ¿no? Y se hace el baño y nuevamente se seca bien y se coloca nuevamente la gasa y después la ropa, y eso sí, no se está reventando no se revienta la pápula pustulosa. Otra de las vacunas que se coloca es la hepatitis viral B, ya que es una vacuna inactivada recombinante, ya no es virus vivo atenuado, sino es una inactivada recombinante. Bueno, nosotros generalmente usamos el EUVAX antígeno de superficie, como ustedes pueden ver las siglas acá, ¿no? Ya, de la hepatitis B, ya, su antígeno de su superficie, de esta hepatitis obtenido por la recombinación genética recombinante, ¿no? Ya habíamos dicho, cogemos un trozo, una fracción de la superficie, ¿ya? Y procedemos a volverla a combinarla con el mismo, con la hepatitis ya entera, ¿no? Bueno, se aplica vía intramuscular, en el recién nacido se aplica en el músculo vasto externo, en la cara anterolateral externa del músculo, del tercio medio, como ustedes pueden ver acá. Nosotros sabemos que nuestra pierna, si la miramos de frente, nosotros tenemos en la parte media el vasto medio. En la parte interna de nuestra pierna está el vasto interno, y en la parte terminal está el vasto externo. Pero no confundamos con la parte lateral. La parte lateral es toda la parte lateral. Nosotros estamos al borde, entre la división entre mirar de frente y mirar de costado. Entonces, en ese punto, nosotros dividimos, acuérdanos del trocante mayor, ¿no? Con la rodilla, dividimos en 3 fracciones, y ahí es donde vamos a colocar a aplicar directamente en ángulo de 90 grados, porque la vacuna es intramuscular, ¿no? Entonces usamos así, pero para ver mejor, que a veces cruzamos la pierna, el que desea lo cruza, el que tiene la seguridad lo puede poner de frente, no hay ningún problema siempre y cuando reconozca esta parte, ¿no? Entonces, estamos hablando de el anterolateral externo del muslo.
o sea, en el vasto, no en la parte del costado. Todo el costado no, todo esto es lateral. Nosotros, antero es antes, lateral, o sea, casi al borde, ¿ya? Entonces, no administrar en personas que sufren enfermedad febril severa ni aguda, ¿no? Lo ideal en el recién nacido, a diferencia de la BCG, que es a las 24 horas, es a las 12 horas. ¿Y por qué razón a las 12 horas? Porque sabemos bien que la madre le transmite al niño, ¿no? A través de la placenta, cuando el niño ya pasa a ser, solo tiene mayor exposición con todos los líquidos y los fluidos de la madre. Entonces, de esa manera se puede transmitir si la madre ya es portadora de la hepatitis B. Entonces, para que el niño no corra riesgo, ¿ya? Se aplica dentro de las 12 horas de nacido y el niño por lo menos debe pesar de 1,5 kilos a más, incluyendo los recién nacidos prematuros, ¿ya? En casos especiales, ya cuando el niño es de mucho menos kilaje, ya tiene que tener una indicación médica y nosotros, porque ahí ya se ve el riesgo-beneficio, ¿no? Sobre todo si el menor de 1,5 kilos se aplicará solo si la madre tiene el antígeno de la superficie positivo. El antígeno de la superficie positivo es un examen que se hace a la madre, que ya nosotros sabemos durante la gestación que esa madre ya padece de hepatitis viral B, entonces se le va a salir positivo, ¿no? Si está en tratamiento o ha estado en tratamiento anteriormente. Y para ello necesitamos, si sabemos que ya la madre tiene el antígeno de superficie positivo, inmediatamente procedemos a vacunarlo. Excepcionalmente, recién nacido, cuando ya nace en la casa, ¿no? Se hace la visita domiciliaria y se puede colocar dentro de los 7 días. Porque en este caso el niño no ha tenido compromiso con nadie, solamente con la madre. No ha tenido ningún contacto absolutamente con ningún niño, con ningún, de repente con algún agente contaminante, ¿no? Algún material quirúrgico o algo. Entonces las posibilidades de haberse contagiado son menores. ¿Ya? Y por esa razón es que se procede a vacunar al niño. Las vacunas en el niño menor de 1 año, también vamos a ver que se continúa, ¿no? Por ejemplo, la BCG se va a continuar aplicando si este niño no recibió dentro de las 24 horas la vacuna. Entonces, el niño tiene plazo como recién nacido, sabemos que recién nacido es dentro de los 28 días, ¿no? 29 días ya no es recién nacido, es como si tuviera un mes. Entonces, el niño a partir del mes, ¿ya? Si no recibió hasta un día antes de que cumpla 1 año, puede tener acceso a recibir la vacuna, ¿no? Y su vía de administración va a ser la misma, la vía intradérmica, ya se va a colocar a este niño, pero hay que tener bastante cuidado en este caso los niños tienden a tener mayor manipulación de su cuerpo, y igualmente los familiares, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la higiene de la vacuna y sobre todo de la ampollita, o en este caso le llamamos una mácula pustulosa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que va a ser en un niño más grande también puede pasar a un pequeñito, pero casi siempre ya en el recién nacido pocas veces sucede, pero en el niño un poco más grandecito se produce la famosa vexejitis, como ustedes pueden verlo acá, ¿no? En este dibujo se observa mejor. Aquí está la axila y miren cómo ustedes llega hasta ahí la infección, ¿ya? O en todo caso por fuera, en el tejido deltoide, porque sabemos bien de que la vacuna BCG se aplica en el músculo deltoides. La diferencia es de que se aplica en una vía intradérmica, pero se aplica en esa zona. Y ustedes ven todo enrojecido,
sea, se ha producido una vesiceitis, ¿no? Y acá es mucho más agresiva. En relación a las otras vacunas de un niño menor de 1 año, es la vacuna pentavalente. Sabemos que son 5 vacunas que tiene, por eso se llama penta, valente. La vacuna es contra la difteria, el tétano, la tos convulsiva. Entonces, esa es la unión de estas 3 vacunas es conocida como la DPT, ¿ya? Aparte está la vacuna de la hepatitis B, viral B, y la vacuna con la HIP o la hemófilis influenza de tipo B. Entonces son las 5 vacunas que se van a aplicar. Y estas son las enfermedades, como ustedes pueden ver, porque gran parte de ustedes no conocen estas enfermedades, ¿no? Entonces, a la gran mayoría son más jóvenes, que no han tenido esa oportunidad. En mi caso, yo sí he tenido la oportunidad de ver estas enfermedades, y es más, alguna de ellas me ha dado. Entonces, por ejemplo, aquí está la difteria, como ustedes pueden ver, ¿no? Se necrosa el tejido, ustedes lo ven amarillo, pero en realidad esto se convierte en plomo, porque está necrosado, ¿ya? O es un tejido muerto. Y es por eso que afecta las vías respiratorias y esta persona muere de fallecimiento porque no puede respirar, ¿no? Entonces, por problemas en el tracto respiratorio. Este es el tétanos que ataca el sistema nervioso periférico, y generalmente lo que va a hacer es volverlo susceptible, porque es central y periférico en realidad, porque lo vuelve susceptible al ruido, lo vuelve susceptible a la luz, y tan susceptible de que este paciente, por ejemplo, recuerdo que se le aislaba, ¿no? Se le aislaba en los hospitales. ¿Por qué razón? Estos pequeñitos, porque se retuercen, o sea, se doblan, forman un arco en la columna, de tal manera que es tan fuerte el arqueamiento de que logran que se fracture muchas veces la columna, ¿no? Entonces no hay una intolerancia al ruido, y es por esa razón de que la gran mayoría fallece también, aparte de los síntomas que pudiera tener, ¿no? Porque ya hemos dicho que ataca el sistema nervioso periférico. Aparte de otros problemas más que tiene, aquí está la tos convulsiva, tosferina o pertusis, es lo mismo, o coqueluche, así se le conocía a todo lo que es tosferina. Entonces esta es una tos totalmente diferente a la que ustedes pueden ver, incluyendo la del COVID, incluyendo la de la gripe, una tos, una bronquitis, todo. Esta persona lo hace en forma repetitiva, o sea, no le da tiempo ya, para poner un ejemplo, él tose y no termina de toser y ya está tosiendo otra vez. Entonces es muy característico, en el caso de los pequeñitos menores, si es que están echados, se ahogan, ¿no? No pueden, y si son más grandecitos y ya están parándose, se tienden a caer porque no soportan esa tos, ¿no? El equilibrio lo pierden. Si en el niño de 1 año, el niño ya pierde el equilibrio o salta para poder lograr respirar, ¿no? Y aquí está lo que es el hemófilis influenza, que en algunos casos hay diferentes formas de manifestarlo, pero una de ellas, la más común, es que les produce una conjuntivitis, ¿no? Y obviamente el que trae problemas a la hepatitis, disculpen, al hígado, ¿no? Que puede a la larga producir este cáncer al hígado. Entonces es la famosa hepatitis B, ¿no? Problemas serios, crónicos para el hígado. Entonces, hemos dicho que acá ustedes ven, perdón, me pasé, ya, está la pertusis, la difteria, el Clostridium bacteriano, la
Bordetella, pertussis, el tétanos, el Clostridium tetani, la HIV, el Hemófilis influenza de tipo B y el hepatitis B, ¿no? Tenemos también la vacuna de la IPV o el SALC. SALC se le llama porque él fue quien fue uno de sus descubridores. Y IPV, bueno, viene en inglés, que viene a decir antipolio intramuscular, ¿no? Vía intramuscular, o sea, virus antipolio intramuscular, ¿no? O vacuna intramuscular, disculpen. Vacuna intramuscular de la polio. Entonces, contiene un polivirus inactivado crecido en un cultivo primario de riñón del mono, ¿no? Entonces, en estos casos, para poder, parte de ese virus se ha sacado, ustedes ya saben que es un virus salvaje, el verdadero virus, se saca una parte de ellos y se inactiva colocándolo en un cultivo primario de un riñón del mono, ¿no? ¿Para qué? Para que pierda esa virulencia y después lo sacan y nuevamente ya lo inoculan al ser humano, ¿no? Entonces la vía intramuscular se aplica por vía también 0.5 mililitros, pero en la IPV ya vienen jeringas precargadas, ¿no? Desde el 2024, es decir, de este año, se está colocando a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses. Pero se agrega, bueno, más adelante una dosis a los 18 meses, ¿no? Y excepcionalmente se va a vacunar al mes, pero eso va a ser en zonas muy vulnerables, unas zonas muy accidentadas, poco accesibles, entonces ahí sí se está colocando mes a mes. Entonces, porque zonas muy alejadas, donde también la población está mucho más en riesgo, en esos lugares también se coloca. Y en los menores de 1 año se viene colocando como es intramuscular, es en el vasto externo, ¿no? Una de las contraindicaciones es la reacción alérgica ante cualquier componente. Entonces, nosotros para inactivar ya se hizo crecer en el cultivo primario del riñón del mono, se pasó al ser humano, pero no se va a pasar así nomás, porque acuérdense de que es un virus que prácticamente es un componente que está muerto, está muerto, pero de todas maneras, para que no dañe, porque todo cuerpo extraño va a dañar a nuestro organismo, entonces se une a la neomicina, o sea, a un antibiótico, ¿no? Ya con cierta cantidad, en estos casos 15 microgramos, y es decir, se une a un aminoglucósido, ¿ya? De tal manera de que pueda permanecer en ese lugar y se adhiere ahí, ¿no? O sea, aparte de los componentes que van a ayudar, ¿no? Que son el líquido con el que va a transportarse, dentro de ese líquido se coloca la neomicina. Y aquí ustedes pueden ver fácilmente cómo es la polio, ¿no? Es tan agresiva. De ahí que esa agresividad no permita que todavía se pueda eliminar la vacuna antipolio salvaje, ¿no? O sea, la antipolio oral. Ya no se pueda eliminar porque es necesario, si bien es cierto, con esta vacuna nosotros ayudamos, pero es como un techo, nada más. Porque si todas las dosis fueran solamente de IPV, probablemente el virus salvaje entraría con gran fuerza y con mucha agresividad a los seres humanos. En este caso, los pequeñitos son los más afectados, ¿no? En un menor de 1 año se aplica la primera y la segunda dosis de la vacuna neumococo. La edad de inicio es a los 2 meses, un intervalo de 2 meses entre la primera y la segunda, es decir, a los 2 meses y a los 4 meses normalmente se debe aplicar así, usualmente, ¿no? Excepcionalmente el intervalo mínimo será de 4 semanas, es decir, 1 mes
cuando hay ámbitos de difícil acceso, como hemos dicho, o situaciones de riesgo epidemiológico. En cuanto a la vacuna de rotavirus, ¿ya? Tenemos el virus vivo atenuado. Ese es un virus que se ha tratado de minimizar su virulencia. Se hace a través de la vía oral. Ya viene también precargado en algo parecido a la jeringa, pero como es oral, no tiene jeringa, ¿no? Entonces 1.5 a 2 mililitros se coloca. Se va colocando poco a poco en el costado de la boca, y si vomita o regurgita, no se administra una dosis de reemplazo, ¿no? Hace rato me escucharon que el antipolio sí, pero en este tipo no. La vacunación solamente se aplica a los 2 meses y 4 meses. Excepcionalmente también va a haber un intervalo de 4 semanas, pero no debe pasarse de 8 meses, 0 días. Eso sí, si tiene 8 meses y un día, no lo va a admitir, es como una pérdida de un biológico. Así le coloquemos al niño, no lo va a reconocer, por ejemplo, sobre todo si ustedes manejan el CICE, en el sistema no lo va a reconocer. Entonces, hasta los 8 meses, 0 días. Y los efectos que puedan presentar en algunos casos es alzatermia, diarreas, vómitos, irritabilidad. Y las contraindicaciones son las reacciones alérgicas, los niños con inmunodeficiencia primaria y niños de madres que han estado recibiendo inmunosupresores. No hay que darles, ¿no? También tenemos en el pequeño, en el menor de 1 año, generalmente el niño, dentro de nuestra casuística, hemos podido observar de que una de las vacunas que más nos ha traído efectos, o sea, reacciones alérgicas al biológico, han sido la vacuna pentavalente. Y esta vacuna pentavalente casi siempre es por la pertusis, que es la que nos trae más problemas. Entonces, cuando nos trae ese tipo de problemas, nosotros primero tenemos que empezar a desglosar la vacuna para poder investigar qué es lo que nos hace daño. No necesariamente ha sido la vacuna, pero es la que más casos nos ha ocasionado, ¿no? Si hablamos de reacciones alérgicas, esa es la que más nos ha traído problemas. Algunos pequeños casos son la HIP, ¿no? Pero ese es uno de los que más nos ha traído problemas. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se desglosa porque se tiene que seguir vacunando. Se separará la vacuna que produce la reacción alérgica, pero se continúa con las vacunas restantes. En este caso, por ejemplo, si es que ha producido alergia a la pentavalente, se procede a colocarse la vacuna recombinante, ya que es la hepatitis viral B. También, como es un niño menor de 1 año, se sigue colocando la intramuscular. En menores de 1 año se aplica en el músculo vasto externo, en la cara anterolateral externa del muslo, en el tercio medio. Y no se debe administrar en personas que sufren de enfermedad febril severa aguda, ¿no? Ya sabemos que se aplica intramuscular. En cuanto a la influenza, sí es parte de la vacunación, ya ella es libre, ¿no? O sea, no es como la hepatitis B, un niño menor que iba unida a la pentavalente, sino que se separa por el tema de las alergias. La influenza no. La influenza es una vacuna que se aplica, ¿ya? Se administra 0.25 mililitros en los menores de 1 año, y la dosis pediátrica de esta vacuna es esa, ¿no? Entonces la vacuna contiene cepas de virus fraccionado, por eso es inactivada, ¿ya? Y purificada.
¿no? Habíamos dicho que hay fraccionadas que son purificadas, obtenidas en un cultivo celular del pollo. Entonces, miren, ¿se dan cuenta? O sea, es una fraccionada porque se sacó parte en este caso, ¿no? Parte del componente negativo y se procedió a cultivar en la célula del pollo, ¿no? Entonces, desde ya, nosotros que tenemos que preguntar al paciente si es alérgico al pollo o al huevo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre claro, ¿no? Entonces, incluye cepas de la influenza de tipo A, HA1, N1 y H3N2, ¿no? Y las cepas de la influenza de tipo B. Los frascos son multidosis o en algunos casos viene monodosis, sobre todo en la dosis pediátrica, ya viene frascos también multidosis o monodosis, ¿no? En la vía intramuscular se aplica y en los niños y niños menores de 1 año se va a administrar 2 dosis. Se inicia la primera dosis a los 6 meses y la segunda a los 7 meses, es decir, un mes después de la primera dosis. Esta se puede aplicar mientras que la segunda dosis, ese es el tiempo mínimo. Pero hay algunos pacientes que faltan, ¿no? Que no vienen a su fecha, nosotros a los menores de 1 año podemos aplicarle la segunda dosis. La DT nos salva, se podría decir así, la DT pediátrica, cuando el paciente ha hecho una reacción alérgica al medicamento por la pertusis, ¿no? Entonces, esta vacuna inactivado muerta, ¿ya? Mezcla toxoide difteria y tétanos inactivado con formaldehído y purificación, ¿ya? Y la aplicación en caso de reacción severa, como la anafilaxia a la pentavalente, es cuando se aplica esta vacuna. En los establecimientos de salud poco hay esas vacunas, casi no son retiradas. Los únicos que tienen son los centros especializados, ¿ya? Donde aplican esto, y en algunos hospitales. El frasco multidosis de 10 dosis viene de 5 mililitros y se utiliza solamente 0,0 mililitros intramuscular. En el menor de 1 año se aplican los 2 dosis. Es que nunca se puede dejar de poner, o sea, en conclusión, si alguno de los componentes de la pentavalente, que se supone que debemos de aplicarlo a los 2 meses, a los 4 y a los 6, se puso a los 2 y hizo reacción, ¿no? Entonces se separa. Al separarse, todos los componentes que no causaron esa reacción son aplicados, en este caso se continúa, ¿no? Como a los 2 fue aplicado, a los 4 y a los 6 meses se vuelve a aplicar. Y acá lo he puesto de rojo, la pertusis, porque es la que más nos trae problemas. Pero en algunos casos no es así. Entonces hay que colocarle toda la DPT, ¿no? Antiguamente nosotros le aplicábamos toda la DPT, ¿ya? Porque antes teníamos separado la HIP, separado la hepatitis y separado, no había pentavalente, y separado la DPT. Entonces, esta combinación de vacunas inactivadas o muertas con el Clostridium difteria y el Clostridium tetanic, ¿ya? Esta inactivación con formaldehído y purificación compuesta de fosfato de aluminio y el preservante tiomersal, ¿ya? Entonces, les menciono esto porque ustedes están viendo de que uno de los componentes en algunos casos, para las inactivadas se usa el cloruro de sodio, en otros el formaldehído y en otros el tiomersal, ¿ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta qué componentes son, por qué razón, porque ya les dije al comienzo que tenemos que preguntar, señora, ¿usted es alérgica a qué? De repente, bueno, le pasó tal vacuna, entonces nosotros ya tenemos que relacionarlo. ¿Por qué razón? Porque algunas de ellas va a tener tiomersal también. Otros van a seguir teniendo fosfato de aluminio.
Igualmente el formaldehído. Entonces, si ya le produjo, yo no puedo saber cuál de ellos es. Entonces, ya tengo que tener mucho cuidado al ponerle la otra vacuna. Tengo que informarme. Entonces, el frasco de 10 dosis de 5 mililitros se coloca porque es multidosis. La suspensión en realidad es blanca, grisácea, pero esta vacuna, al igual que la hepatitis B, ¿no? Que es una de las que se colocan al costado para poder ver la vida fría, si es que en la refrigeradora, si es que realmente esta vacuna amerita o no amerita, o está o no óptima, ¿no? Sabemos que con la DPT, por ejemplo, se hace el test de agitación, ¿no? El test de agitación que consiste en ver si es que está cristalizado o no, y sobre todo si la vacuna es apropiada o no, ¿no? Y una de las propiedades que hay que tener en cuenta de la vacuna es que esta no debe sedimentarse, ¿no? Siempre cuando hay movimiento de agitación, se mantiene su coloidal, o sea, su forma coloidal, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, la zona de aplicación, ¿ya? Bueno, antes de aplicarlo, tenemos que verificar que esta vacuna siempre no esté cristalizada y que siempre tenga esa suspensión color blanquecino grisáceo y que sea homogéneo, ¿no? Ya, su coloración. Entonces, una zona de aplicación es el músculo del vasto externo en la cara anterolateral externa del músculo intramuscular, y las jeringas es de 1 centímetro y una aguja de 25G por una pulgada, y es autorretráctil. En cuanto a las vacunas del hemófilos influenza de tipo B, que es una vacuna conjugada, inactivada. Esta vacuna ya habíamos mencionado que las conjugadas están relacionadas a un polisacáridos, ya, capsular del hemófilos influenza del tipo B en este caso, más una proteína transportadora. Por eso es que se llama conjugada, ¿no? Entonces, ese polisacárido de este virus, ¿ya? Se transporta a una proteína, se adhiere a una proteína, y es así como se dice que es conjugada, ¿no? La aplicación de esta vacuna se hace en caso de anafilaxia a la pentavalente, al igual que la DPT, al igual que la DT pediátrica, ¿no? Entonces, como en la HIP, se coloca así. Y se completa el esquema primario de vacunación, y en ningún caso, por si acaso, se debe reiniciar el esquema. Acuérdense que nosotros tenemos memoria intracelular. Esta se debe completar tomando en cuenta siempre el intervalo mínimo, ¿no? Que habíamos dicho, que es cada 2 meses. Ya, según el esquema, igual que la pentavalente, 2 meses, 4 meses y 6, ¿no? A los 2 se colocó dentro de la pentavalente, correcto, hizo su reacción alérgica también, se coloca a los 4 y a los 6, ¿no? Y si no se colocó, puede colocarse todo el tiempo de menor de 1 año. El frasco es monodosis, 0.5, liofilizada, tiene un diluyente. ¿Ya? Esta vacuna es intramuscular en un niño menor de 1 año en el músculo del vasto externo. Son 2 dosis, como ya he mencionado, y excepcionalmente igual las 4 semanas de intervalo en las zonas de difícil acceso geográfico, ¿no? En caso se determine el brote de epidemia, sí hay que tener cuidado, ¿no? Miren, hace poco acá en Lima se colocó la vacuna en forma masiva, la HIP, ¿no? Ahora vamos a ver bajo qué criterio lo hicieron, ¿no?
Acá menciona que en caso que se determine un brote de epidemia o pandemia, eso no ha sucedido acá. Se aplicará una dosis más de la vacuna o según indicación de expertos. Al leer el documento, ahora que ha venido, dice que según la indicación de expertos, ya ha promovido de que se inicie la vacunación contra la HIV, ¿no? Que han sugerido de que se presentó en algún momento determinado un caso y por esa razón es que se pide que todo se vacune, ¿no? Los síntomas postvacunales son dolor, enrojecimiento en la zona de aplicación, puede aplicarse a niños que hicieron RAN a la pentavalente, no debe congelarse una vez abierto el frasco, dura 4 semanas. La jeringa es precargada, ¿no? En algunos casos, en otros viene el frasco. Entonces, las reacciones locales son dolor, enrojecimiento, eritema, edema en el sitio de la aplicación de la vacuna, y las reacciones sistemáticas es alzatermia, irritabilidad, ¿no? Y anafilaxia. En cuanto a las vacunas de 1 año a 4 años, ¿ya? Acá sí tenemos que parar un poquito en lo que significa en cuanto a la vacuna contra el del bacilo de Calmette-Guerin, que es la BCG, ¿no? Hemos dicho que igual va a colocarse en la vía intradérmica en estos casos, para estos niños de 1 a 4 años, ¿ya? Pero previa evaluación de descarte de tuberculosis. Acá se va a tener en cuenta la evaluación clínica, la evaluación epidemiológica, es decir, si alguno de sus familiares están enfermos, ya, con esa enfermedad, con tuberculosis. También se puede mandar a todo esto tiene que tener criterio, el criterio clínico, el criterio médico es el que va a determinar, ya, ellos, sobre todo el pediatra, ¿no? Pediatra neumólogo, que es el que va a indicar probablemente que se le haga su PPD, su prueba, ¿ya? Y esta prueba sabemos bien, no es vacuna, ¿ya? Es una prueba, se aplica para saber si es que va a formar algún enrojecimiento en la zona, si hay, para poder medirlo, se miden como una cruz para saber si es que efectivamente está o no, probablemente ya haya tenido el bacilo, pero no ha desarrollado la enfermedad, ¿no? Entonces también se manda a hacer, según dependiendo de la edad sea, y qué sospecha se tenga su placa radiográfica. Entonces son los criterios generales que se usan para determinar si es que se hace el descarte de tuberculosis o no. Esta vacuna dura 6 horas abierta, es sensible a la luz y al calor, el diluyente no debe estar congelado, la jeringa es de 1 cc con aguja de 27 de grosor por media pulgada, ¿no? Igual que el recién nacido, ¿ya? Igual la misma jeringa que el niño menor de 1 año. Y para cargar, se usa la jeringa de 5 cc con aguja de 21 de grosor por 1,5 pulgada. Los efectos también igual deben tener un nódulo, una induración en el sitio de la inyección, ¿ya? Que disminuye gradualmente y es reemplazado por una lesión local, que puede ulcerarse. En estos casos la ulceración obviamente va a ser mucho mayor porque los niños tienden a cogerse el cuerpo, ¿no? Y con sus manitos sucias, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, de poder educarlos, de poder tapar la zona de aplicación para evitar que se contamine y se produzca una BCG. Esta lesión local no requiere tratamiento, sabemos que es gradual, va a disminuir gradualmente y es reemplazado por una lesión local que puede ser ulcerosa en semanas más tarde. La contraindicación es que si la persona tiene VIH, no se va a aplicar.
salvo riesgo-beneficio, pero por lo general no se va a aplicar. Si tiene sarampión o varicela, debiendo esperar un mes para vacunar, ¿ya? Si tiene bajo peso, tampoco. Si hay reacciones dermatológicas severas en el área, tampoco. Si hay situaciones debidamente sustentadas y con indicación médica, se aplicará. Caso contrario, no. La pentavalente. En la vacuna de la pentavalente, ¿ya? Sí se va a aplicar también la vacuna entre el niño de 1 año a 4 años, ¿no? Que sabemos bien que es inactivada o muerta, que es la DPT, la hepatitis viral B y la HIV. También tiene una presentación individual, ¿ya? El frasco es monodosis, 0.5 mililitros, y de 1 a 4 años, 11 meses y 29 días, se considera las 3 dosis si es que ese paciente nunca se vacunó. Las 3 dosis son con intervalo de 2 meses. Se aplica en la zona intramuscular. En este caso va a ser en el deltoide, ¿ya? Ángulo de 90 grados, ¿se acuerdan que hace una línea imaginaria? En el, no sé si en el otro está, bueno, voy a hablar después. No se reinicia para nada, o sea, si se aplicó, por decir, a los 2 meses su primera dosis, y ya el niño tiene 1 año, 4 meses, se continúa la segunda, y de ahí a 2 meses la tercera. Es decir, no se reinicia. Y puede aplicarse con cualquier otra vacuna, a diferencia de antes, que se decía, no se aplica, sea viral o sea bacteriana, ¿no? Lo que sí me estaba olvidando de decirle que cuando son 2 virales, se aplican juntas, pero no, si no se aplicaron juntas, se espera 30 días, ¿ya? Hay dolor en la zona y enrojecimiento y enduración en el lugar de la aplicación. Bueno, cuando es pequeñito sí hay enduración, el niño grita, llora, se le aplican los pañitos de agua hervida fría, pero y se le cuida por 48 horas, pero en el caso del pequeñito en el brazo, a veces no pueden levantar el brazo, se queja mucho del brazo, el niño tiende a rascarse, el niño va a poder de repente hasta enrojecerlo mucho más porque lo activa, ¿no? A la hora de estar cogiéndose. En esos casos hay que explicar a la madre para evitar esos inconvenientes y sobre todo decirle que no, pues que tiene que cuidar al niño de eso, evitar, ¿no? Evitar que eso le produzca, porque en estos casos, pueden traernos problemas de que la madre crea de que ha sido mal vacunado y peor que se presenta la induración. Hay que calmar a la madre antes, previamente, dentro de la consejería, en lo que es de inmunizaciones. Hay que explicarle a la madre previamente de los efectos que van a suceder y los cuidados que tiene que tener con esta induración, ¿no? Dejar de aplicar si es alérgico a sus componentes y al absorbido en fosfato de aluminio. Ve, acá también se usa fosfato de aluminio, se usa tiomersal, ¿ya? Y las reacciones locales son dolor, enrojecimiento, induración en el lugar de la aplicación, reacciones sistémicas, y se manifiesta en las 48 horas siguientes a la vacunación. En algunos casos va a presentar llanto persistente, eso sí hay que tener cuidado, decirle que ahí mismo nos avise. Si hay alzatermia, también evitar que se confunda y hay que educar a la madre para decirle que generalmente la alzatermia que tiene pues llega hasta 38 grados, pero cuando el niño tiene 39, 40 grados, que venga, que acuda al establecimiento de salud, porque se puede confundir con un ESAVI, o sea, con situaciones similares, ¿no? Ya, y que atribuyen a la vacuna, ya, pero no es que sea, son coincidentes, son situaciones coincidentes se llaman, ¿no? Entonces hay que evitar esos, que alarme, porque la señora a veces comete en la casa, la familia, y etcétera, ¿ya? Y eso tenemos que evitarlo, ¿ya? Porque eso es lo que nos trae más problemas.
y menos frecuentes, que son en algunos casos ya las convulsiones. Por eso tenemos que tener nosotros nuestro equipo de emergencia para estos casos, como por ejemplo debemos de tener para las convulsiones nuestro diazepam. En algunos casos que en zonas aisladas a veces se encuentra el diazepam rectal, ¿ya? Pero normalmente nosotros usamos más el inyectable intramuscular, ¿no? Evitamos ponerle el inyectable intravenoso porque sabemos bien, por lo mismo que convulsiones es un poco difícil, ¿no? De poder nosotros, primero le vamos a dañar al niño y eso no nos va a facilitar en nada. Más bien es más preocupante buscar la vena en ese momento, ¿no? Los tipos de espasmos y las crisis de ausencia, ¿no? Entonces, también está el SALC, ya, el IPB, que contiene el polivirus inactivado, crecido en el cultivo primario del riñón, que ya lo hemos mencionado. Las dosis también viene en una jeringa precargada, ya, desde el año 2024. Ya se viene agregando a partir del año y medio, los 18 meses, una dosis, ¿ya? O sea, se aplicó el pequeñito a los 2 meses, a los 4, a los 6, ¿no? Y ahora a los 18 meses, ¿ya? Entonces, son las 4 dosis que se va a aplicar. Y el músculo, ¿en dónde? En el niño de 1 año, por ejemplo, en el vasto externo. Desde los 2 años, o sea, es decir, de 1 año hasta año 11 meses, 29 días. Y desde los 2 años hasta los 4 años en el músculo deltoides, ¿ya? En las contraindicaciones son la reacción alérgica ante cualquier componente, como la neomicina. En caso de interrupción de la vacunación de esta IPV, es importante completar el esquema de 3 dosis. En ningún caso se reinicia el esquema. Este se debe completar tomando en cuenta un intervalo mínimo. Ya, se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna, ya sean estas virales, bacterianas u otras. Tenemos que tener en cuenta que igual, así tenga 1 año, así tenga 2, así tenga 3 o 4, al igual que la pentavalente que le están colocando a los 2 meses, a los 4, a los 6, pero no se le pudo vacunar, se le sigue vacunando a los niños menores de 5 años. Se le continúa la dosis incluyendo el IPV, ¿ya? Se puede aplicar para administrar un CC con aguja de 25G por 1 pulgada, pero tenemos autorretráctil y sobre todo que ya viene la IPV, lo bueno que tiene es que viene con su jeringuita, ¿ya? Y la presentación de las indicaciones, en caso se determine brotes, epidemias, pandemias, se aplicará una dosis más de la vacuna o según indicación de expertos. Miren, escuchen bien que sí se puede aplicar en la IPV una dosis más en algún momento cuando se presente alguna epidemia, ¿ya? También tenemos la vacuna de la neumococo, ¿ya? Y en esta neumococo, miren, cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13 y acá 14, ¿no? O sea, bueno, lo que siempre en la teoría nos dice que nos protege más de 13 cepas que existen o serotipos de neumococo, ¿no? De neumonía, o sea, de neumococos que no va a producir la neumonía. Entonces, esta vacuna, esos números que ustedes ven son los serotipos, ustedes saben de que así como hubo serotipos en el COVID, también en este tipo de enfermedades hay serotipos. No crean que son las únicas, son las más comunes, por eso que a veces la persona que se aplica la neumococo, por muy vacunado que esté, hay otros serotipos que son mucho más agresivos y es por eso que fallecen, ¿ya? Entonces, es sacado de un polisacárido neumocócico. Cuando cumple 12 meses se aplica la tercera dosis, ¿ya? Contiene además un polisacárido neumocócico con serotipo de 6B que se le coloca 4.4 microgramos, ¿no? También, miren, es importante que ustedes sepan que se aplica la proteína diftérica,
¿ya? ¿Por qué razón? Es importante, y eso me olvidé de colocarlo en rojo, porque si alguien por ahí de los niños que ha hecho alergia a la pentavalente y ha sido de repente por la vacuna antidiftérica, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que acá también hay una proteína diftérica. Entonces, por lo tanto, lo relacionamos y si ese niño ha hecho alergia a esa proteína, a esa proteína diftérica, no le podemos vacunar ya el neumococo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay relación, ¿ya? Entonces, también contiene aluminio como adyuvante, ya el polisorbato y también el cloruro de sodio, al 9 por 1000. En caso de interrupción de la vacunación, es importante completar el esquema de 3 dosis, ¿ya? O sea, la tercera dosis se aplica al año, ¿ya? En ningún caso se reinicia el esquema y se considera el intervalo mínimo. Entonces, los no vacunados, eso sí lo he recalcado, los no vacunados entre los 12 y 23 meses, es decir, un día antes que cumpla 2 años, ¿ya? Recibirán sus 2 dosis con intervalo de mínimo entre un mes y otro, ¿ya? Cada dosis. Solamente si tiene un año y nunca se vacunaron, se aplican 2 veces, ¿ya? Pero si ese niño se vacunó en un niño menor de un año, las 2 vacunas, ya tiene un año, se aplica su tercera. Bueno, ya. Entonces, sigamos con las vacunas, ya, el neumococo. En niños de 2 a 4 años que no han recibido ninguna dosis, ya va para los más grandecitos, o sea, hasta el año, si no se vacunó, tenía 2, pero en 2 años a 4 no va a ser así. Si no recibieron ninguna dosis, solamente van a recibir una dosis, nada más. O sea, va cortándose las posibilidades de vacunarse, ¿ya? Entonces, por única vez, 0.5, vía intramuscular, el músculo deltoides a partir de los 2 años. Y el dolor, las reacciones son dolor, eritema, edema, induración en el sitio de la inyección. Ya. En cuanto a la vacuna de la hepatitis B, ya que es intramuscular, que sabemos bien que es una recombinante genético de ADN recombinante, esta en niños de 1 año se aplicará en el músculo del vaso externo, en la cara anterolateral externa del músculo, del tercio medio, y de 2 años a más en el músculo deltoides, en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, ¿no? Que es la zona imaginaria, que es el triángulo invertido, ya que se va a aplicar, ¿no? En tercio medio de ese triángulo invertido, ya sabemos que el acromión es la base y el acromión, que es la unión de la clavícula con el omóplato, ¿no? Entonces, esa es la línea imaginaria recta que se hace, que es la base del triángulo, y el punto del triángulo, que es, para unirlo y formar el triángulo, es el terminal del músculo deltoides, se hace un triángulo invertido y el tercio medio, ahí es ahí donde se aplica la vacuna intramuscular, en la zona del deltoide con ángulo de 90 grados. La dosis pediátrica en niños de 1 año a 4, decimos que presentaron RAM severo ante la vacuna de la pentavalente, ese niño, la dosis se aplicará la segunda y la tercera dosis, ¿no? Ya, a pesar que el niño tenga de 1 a 4 años, ¿ya? A diferencia del otro, ¿no? Del neumococo dicen, no, aplícate una y una, ya, acá no. Porque si nosotros vemos, el niño menor de 1 año se aplica 2 y al año completa con 3 dosis.
En cambio, el niño de 1 año ya va perdiendo, se aplica 2. Y ya el niño de 2 a 4, una sola dosis. Acá no. Acá se aplica en la hepatitis, ¿ya? Se aplica sus 3 dosis, ¿ya? Entonces, la dosis de 0.5 se completa la segunda y la tercera dosis, ¿no? Entonces, no administrar en personas que sufren enfermedad febril, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? En cuanto a la influenza, en la influenza también se pierde. Por ejemplo, entre niños y niñas de 1 y 2 años se administra una dosis cada año. Y han visto que en menores de 1 año se aplican los 2, a los 6 meses y a los 7. En cambio aquí se va a aplicar una vez al año y una vez a los 2 años. Y en la población de 3 años también se va a administrar una dosis, o sea, una vez al año. Y a los 4 años una vez, pero no estamos vacunando, solamente siempre y cuando haya comorbilidad, ¿ya? Se aplica hasta esa edad una vez, ¿ya? Vacunar a personas con comorbilidad, entre ellos sí, con condiciones médicas crónicas de riesgo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, diabetes, obesidad, cáncer o inmunodeficiencia, en fase controlada, entre otros, se va a aplicar a estos niños, ¿ya? Ahí sí se puede aplicar hasta menores de 5 años, no hay ningún problema. Ahora que vamos a ver la vacuna de la SPR, ¿no? Que la virus vivo atenuada, la sarampión, la parotiditis cultivada en un embrión del pollo, la rubiola cultivada en células diploides humanas. Miren, estos virus vivos atenuados, ya hay que tener bastante cuidado, porque nosotros, también tenemos que preguntarle cosas previas y ahora lo van a ver. Bueno, en cuanto a la vacuna, se va a aplicar a los 12 meses y a los 18 meses. Son las 2 vacunas que se aplican, son 2 dosis. Pero sin embargo, ahora con la nueva campaña que hay hasta todo octubre, se está aplicando una dosis adicional. Por eso se pone BDA, barrido de dosis adicional. Eso es lo que significa la BDA. Entonces, puede administrarse a los niños entre 1 y 4 años, ¿ya? Ahora se ha extendido, sí, pero dentro de esa edad se puede aplicar, porque estamos hablando de todos los niños menores de 5, ¿ya? Entonces, 0.5 mililitros, la conservación siempre de todas las vacunas, incluyendo la de SPR, ponemos más 2 grados más 8 grados centígrados. ¿Y por qué lo he recalcado? Porque sabemos bien que es susceptible al calor y a la luz. Él quiere decir que el frío es feliz para él, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces decimos, entonces puede estar bajo 0. No, estamos a nivel local, tenemos que tenerlo más 2, más 8, incluso regional también lo tenemos que tener igual, ¿no? Porque la única que en regional y central varían entre menos 15 y 25 es la antipolio oral. El resto, todos son más 2 más 8, ¿ya? Es frasco en multidosis, el tiempo de duración es de 6 horas, una vez reconstituida. La subcutánea en la parte superior de la cara lateral, externa del brazo, el tercio medio, músculo deltoides, o sea, el ángulo de 45 grados, pero igual en el músculo deltoides, ¿ya? Y en el tejido subcutáneo. La jeringa es de 1 cc y aguja de 25 G por 5 octavos, autorretráctil, y para reconstituir, porque aquí sí se va a reconstituir con una jeringa de 5 cc con aguja de 21 por 1,5. Los posibles efectos, hay que saberlos por el componente de sarampión, alzatermia, exantema, tos, coriza, mancha de Kopli, eso se conoce, generalmente las manchas son de color lilas, ¿no? O entre morado y lila. Entonces, color púrpura, trombocitopenia, se produce en algunos casos una conjuntivitis de componente de sarampión, por eso es que se confunde a veces con los síntomas del sarampión, porque son similares, ¿no? La diferencia es que estos van a pasar, estos se van a presentar al transcurso cuando el cuerpo lo va a reconocer, cuando se produce el anticuerpo. ¿Ya? Por el componente antirrubiólico genera fiebre, exantema, además linfodenopatías y artralgias en menos de
0.5%. Pero en el caso de la parotiditis, ya el componente antiparotídico puede producir en muy raras ocasiones el menos, ese es mucho más raro, ¿no? Porque es el menos del 0.1%, que es fiebre, hipertrofia parotidea, ¿ya? Entre el 7º y el 21º día, después de la vacunación, se presenta en esta zona, ¿ya? Una inflamación. Eso hay que decirles que igual desaparece. Todos los síntomas que acabo de decir postvacunales en la sarampión van a desaparecer. No es necesario que se aflijan ni que nada. Lo que sí tienen que tratar es la fiebre, el malestar general y el dolor en la zona de aplicación. Lo demás, mientras que sean simples, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, porque solo van a desaparecer. Se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna viral, bacteriana u otras. Se puede aplicar simultáneamente el mismo día, si no fuera posible aplicar con un intervalo ya mínimo de 30 días, que es lo que yo les decía. Si es viral con viral, tiene que pasar 30 días o ese mismo día se ponen las dos. Y sí es importante preguntar antes de vacunar si ese niño es alérgico a la gelatina, al huevo y en todo caso también a la neomicina, ¿no? Entonces, miren, hay que saber qué componentes tiene, porque si entró al cultivo del pollo, obviamente es alérgico al huevo, ¿no? Y si el niño le dice, peor todavía, si le dice, la familia es alérgico al pollo, ya ni hablar, no le pueden poner. Entonces, la DPT, hay una combinación de las vacunas inactivadas o muertas. Esta vacuna se va, si bien es cierto, está compuesto, o sea, sus componentes de la vacuna son el fosfato de aluminio, el preservante, el tiomersal, ¿ya? Hay que tener también siempre en cuenta de evitar colocarlos si son alérgicos a algunos de ellos, si se administra como un refuerzo, 2 dosis. El primer refuerzo se va a aplicar a los 18 meses, ¿ya? En cuanto a la DPT, también tenemos que tener en cuenta, bueno, los ESAVIS, los malestares son los mismos, y está contraindicado en la anafilaxia ante cualquier componente que les había dicho, y sobre todo la encefalopatía en los primeros 7 días postvacunales. Eso hay que tener muy alerta, ¿no? Tenerlo en cuenta. Puede aplicarse en niños que se sabe que se sospecha que han sido infectados por VIH y sí se puede vacunar, ¿ya? No debe congelarse. Una vez que está abierto el frasco, como es multidosis, e inmediatamente si pasa ese tiempo hay que desecharlo, se puede administrar con cualquier vacuna viral o bacteriana. En cuanto a la DT pediátrico, en el caso de refuerzos, ya también también se puede aplicar a los niños, según el esquema de refuerzo será a los 18 meses, como hace rato, como hizo alergia a la pertusis, ya le tenemos que poner la DT pediátrica. Entonces, esos 18 meses que pasó hace un ratito que les dije de la DPT que se aplica, ya no le pueden poner la DPT, entonces tienen que proceder a hacer el mismo esquema, pero con la DT pediátrica, ¿no? Y se puede seguir vacunando hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Respetando siempre sus intervalos, ¿no? El músculo deltoides se va a aplicar porque ya tiene más de 2 años, y el dolor, enrojecimiento, induración es lo mismo, ¿no? Ya, es lo mismo, todos los síntomas parecidos a la DPT y se usa la misma jeringa y son los mismos componentes, ¿no? En relación a la vacuna de hemófilos influenza, también se completa el esquema primario de vacunación, en ningún caso se reinicia el esquema, el frasco sigue siendo monodosis, ¿ya? Viene para liofilizar con su diluyente. Es intramuscular, el niño de 1 año también se coloca en el vasto externo de 2 a 4 en el músculo deltoides, ¿ya?
El intervalo de la vacuna es de 2 meses, igual que el pequeñito, igual que el menor de 1 año, ¿ya? Siempre se va a colocar por la anafilaxia la pentavalente y también excepcionalmente se considera las 4 semanas de intervalo, ¿no? Los síntomas son los mismos, dolor, enrojecimiento, no se debe congelar porque sabemos que es susceptible al frío, la jeringa en estos casos a veces es recargable, ¿ya? Y la reacción, en algunos viene recargable, en otros viene frasco, que para recargar con su líquido, y las reacciones locales son dolor, enrojecimiento, eritema y edema en los sitios de la zona de aplicación, y las reacciones sistémicas, que son en algunos casos alzatermia e irritabilidad, ¿no? En la DT pediátrica sabemos bien que son multidosis, de 1 año a 1 año, 11 meses, 29 días, ya hemos dicho, será también el vaso externo, de 2 años a 4 años, 11 meses, 29 días, será en el músculo deltoide y se puede aplicar cualquier otra vacuna antiviral. Y la vacuna antipolio, que es así, en la que se va a aplicar 2 gotitas, ¿ya? Sabin se le conoce también como Sabin porque también fue el creador, es una vacuna virus vivo atenuada, tiende a... Se ha dejado de poner las dosis porque ya hemos dicho que nace de un virus salvaje. Estos niños regurgitan en algunos casos, pero si así fuera o presentan diarrea, como les había dicho hace rato, ya se aplica a la antipolio, pero no se registran como dosis aplicada en el carnet, ¿no? Se volverá a revacunar cuando haya pasado el episodio diarreico, ¿no? En la vacunación con virus vivos atenuados se debe administrar simultáneamente el mismo día, si no fuera posible aplicar un intervalo de 30 días. Una vez abierto el frasco, siempre recordemos que solamente va a durar 4 semanas. En caso de campañas extramurales, y no va a durar así, inmediatamente se desecha, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que no se puede llevar muchos frascos. ¿Por qué razón? Porque si no, se van a contaminar. Las contraindicaciones es la inmunodeficiencia personal, ¿ya? O núcleo familiar, la madre con tratamiento inmunosupresor, se reemplaza por IPV. Es decir, a los niños con problemas de inmunosupresión no se les va a colocar, se les va a reemplazar por la IPV. La varicela es un virus vivo atenuado de la varicela, es un cepa OCA, ¿no? Producto de cultivos de células diploides humanas. Su preservante es la neumicina, ¿no? Se administra desde los 12 meses hasta los 4 años. El manejo será igual en la población cautiva, en los albergues, en las cunas, jardines, guarderías, instituciones educativas, entre otros, ¿no? Y en los hospitales con presencia de varicela ya se va a tomar en cuenta a vacunar desde los 9 meses hasta los 6 años, ¿no? ¿Y cuánto se va a aplicar? 0.5 vía subcutánea, porque hemos dicho, si es virus vivo, ¿ya? Se va a aplicar vía subcutánea en la parte superior de la carga externa del deltoides, ¿no? Las contraindicaciones de tratamiento inmunosupresor, si tiene ese problema, no, porque es un virus vivo, y la tuberculosis activa no tratada, el dolor en la zona de aplicación, hay enrojecimiento, edema, las reacciones sistémicas se pueden manifestar. Miren, acá hay que tener en cuenta que en la varicela se puede manifestar del 5º al 30º día posteriores a la vacunación, que cursan en irritabilidad, alzatermia mayor de 37.7. Hay en algunos casos una reacción cutánea, en otros hay somnolencia o pérdida de apetito. En este caso, la hepatitis viral A, ¿no? Este virus completo, inactivado o antígeno del virus de la hepatitis absorbido en hidróxido o hidrofosfato de aluminio, ¿ya? Tenemos que saber de que solamente se aplica una dosis a los 15 meses, ¿ya?
Esta es inactivada, es una vacuna inactivada, la jeringa es de un centímetro, como es intramuscular la vacuna, la jeringa es de 1 cc, 25 × 1, y las contraindicaciones es una reacción alérgica, ¿no? Que puedan presentar a cualquier componente del que ya ustedes están viendo, ¿ya? Y si es de 1 añito, se aplica en el vasto externo, y si es mayor, bueno, en realidad esta vacuna se aplica solamente a los 15 meses, ¿no? Entonces, y antes de que cumpla los 2 años, ¿no? Entonces, la intramuscular, las reacciones en cuestión son leves e incluyen dolor y con frecuencia induración en el sitio de la inyección, pérdida de apetito, somnolencia, cefalea, febrícula, hipersensibilidad a los excipientes de la vacuna o a la neomicina, posterior a la vacunación en caso de enfermedad febril aguda o grave. También tenemos, por último, la vacuna antiamarílica, que es una vacuna de virus vivo atenuado, ¿no? Virus vivo atenuado, sus componentes son la fiebre amarilla de la cepa 17D, 204 cultivada en huevos de gallina. Entonces, también igual, no puede ser alérgico al huevo ni a la gallina, ¿no? La vacuna de virus vivo atenuado es liofilizada, 0.5 mililitros porque es multidosis, vía subcutánea se aplica porque es virus vivo atenuado, y le da desde 1 año a 3 meses. ¿Ya? ¿Se puede vacunar hasta los 4 años? Por supuesto que sí. No debe ser reconstituida con otros diluyentes ni con otras vacunas. El diluyente debe ser refrigerado un día antes de ser utilizado, debe protegerse de la luz solar, porque es un virus vivo atenuado, ya que son alérgicos, o sea que no son susceptibles a la luz. ¿Ya? La vacuna reconstituida y ligeramente es opalescente y amarillenta. Dirán ustedes, ¿y por qué no está en frasco oscuro? Porque dentro de sus componentes ya tiene un protector para la luz. Entonces, una vez reconstituido, no debe utilizarse después de 6 horas, y las indicaciones son que no se debe aplicar la vacuna a los niños menores de 12 meses. Bueno, eso es todo lo que les quería mencionar. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. A ver, de repente hoy veo que sí hay preguntas, creo. Un favor, ¿cómo hago para que me puedan compartir los PPTs? No se ve, no. ¿Cómo hace para compartir? Nosotros, terminando el curso, le vamos a hacer llegar los PPTs a todos. Buenas noches con todos. El frasco multidosis, ¿cuántas dosis es? Bueno, depende qué vacuna sea. Por ejemplo, la vacuna la DPT es de 10 dosis. La vacuna, otra multidosis es la antiamarílica, también son de frascos grandes, son de 10 dosis. Entonces, como son 0.5, vienen 5 mililitros. Entonces, por eso es que son de 10 dosis, ¿no? Ahora, la vacuna de la SPR sí viene con 5 dosis, ¿ya? Entonces, sirve para 5 personas, o sea, 5 niños pequeños, porque son 0.5 que le van a colocar. ¿Qué más dice? A ver, voy a leer porque no es, disculpen que recién lo estoy leyendo. El PPT no se visualiza de la pentavalente. Wow. La pentavalente, bueno, pero lo han escuchado, bueno, la PPT, la pentavalente, ahorita lo voy a poner, lo voy a colocar ya. Ojalá que lo puedan ver. Buenas noches, un favor, ¿nos puede compartir los PPT? Claro que sí. Ahora, ¿cómo puedo compartir la PPT? ¿Qué diapositiva no se habrá visto? Bueno, creo que la DPT no se veía, la pentavalente, ¿no? La pentavalente aquí está, ya es una vacuna, hemos dicho,
inactivada o muerta, que está constituida por la vacuna contra la difteria, el tétano, la tos convulsiva, la HIP y la hepatitis B, ¿no? Tiene una presentación individual, es en monodosis, su frasco es de 0.5, vía intramuscular, menor de 2 años, se aplica en el vasto externo, y la vacuna de 2 años a más se aplica en el deltoides, en el músculo deltoides, ¿ya? Intramuscular. Y las dosis son cada 2 meses, independientemente de la edad que tengan, el intervalo es de 2 meses, ¿ya? O sea, es decir, estamos hablando de los menores de 5 años, ¿no? Y ahí entra a tallar el menor de 1 año y el de 1 a 4 años, ¿no? Se puede aplicar en esas edades, vía intramuscular, y solamente el espacio de 2 meses mínimo. Si yo me apliqué a los 2 meses y tengo 4 años, 11 meses, 29 días, me estoy aplicando la segunda dosis, ¿ya? Entonces se aplica en la zona intramuscular, en el músculo deltoides, no se reinicia la vacuna, puede aplicarse en cualquier otra vacuna que sea viral, no hay ningún problema. Y ¿qué más decía de la pentavalente? Que bueno, hay una duración en la zona de aplicación, y que bueno, se usa la jeringa intramuscular. Obviamente la aguja va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces se usa si bien es cierto, se usa la jeringa de 1 cc o 1 mililitro, la aguja será de 25 de grosor, o sea, 25G por 1 pulgada, ¿no? Y se deja de aplicar si es alérgico a algunos de sus componentes, y ya sabemos que sus componentes son absorbidos por el fosfato de aluminio, el tiomarsal, ¿no? Entonces, y tener mucho cuidado con la zona de aplicación, que es lo que yo dije, es la induración, ¿no? Zona, y si hay fiebre, malestar general, pero si hay llanto persistencia, alzatermia, irritabilidad, que son menos frecuentes, y mucho más todavía si hay convulsiones, se suprime la vacuna, ¿ya? Y se reporta como un ramo, o sea, una reacción alérgica al medicamento, a diferencia de un ESAVI, ¿ya? Ya. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, una más. Mm. Mm. ¿Me escuchan? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, habiendo contestado las preguntas que me han enviado, les agradezco por haberme escuchado, y bueno, ya seguiremos en la próxima reunión, que es la próxima semana, ¿sí? Muchas gracias a todos. Hasta luego para todos. Buenas noches, muchas gracias. Un favor con María para que nos pueda compartir los PPTs, que están muy interesantes. Sí, le voy a hacer llegar a ustedes el día de mañana, les haré llegar, o si no, más tardecito, ¿ya? ¿Tiene algún número en especial? Porque bueno, me han compartido a mí por un grupo del CERUM. Es que eso lo entrego yo a ECAP, ¿no? EDUCAP. Se lo entrego y ellos ya se encargan de entregárselo a ustedes, Ok. Muchas gracias. ¿ya? Gracias a ustedes. Mucho gusto con todos. Hasta luego.